les anticipara, en este módulo vamos a ver cuáles son los derechos del profesional médico y cuáles son las obligaciones del profesional médico, que si bien no están establecidas en una ley específica como lo es la Ley de Derechos del Paciente, los podemos inferir de diferentes normas que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico. Vamos a arrancar entonces por los derechos del profesional médico y ver vamos a puntualizar aquellos que más nos interesan para nuestra vida diaria en el ejercicio de la profesión. Vamos a arrancar entonces con el derecho a un trato digno, el derecho a no recibir actos de violencia por parte de un paciente, un familiar, por parte de otro colega o por parte incluso de las autoridades de una institución si es que trabajo en una institución. Estos actos de violencia, que pueden ser violencia física o violencia psicológica, me pueden dar lugar al inicio de una acción penal por lesiones leves, graves o gravísimas, o bien al inicio de una acción civil, una acción por reparación de los daños causados, que pueden ser daños materiales o daños morales, los cuales yo voy a tener que probar qué daños me causó esta persona, establecer esta relación de causalidad, de que el hecho de esta persona me provocó de manera directa el daño que hoy estoy sufriendo, cuál fue el factor de atribución, es decir, si hubo un dolo, si hubo una culpa. En fin, voy a tener que probar esto que estoy alegando, esto que veíamos en la primera parte de este módulo. Sepan bien que puedo iniciar ambas acciones, tanto la acción civil o la acción penal, por una misma causa de un hecho de violencia que me acontezca en el ejercicio de la profesión médica y que me ocasione un daño a mi vida, a mi integridad física, a mi salud. La otra cuestión es el acceso a la información del paciente que estoy tratando. Es decir, si yo comienzo a tratar a un paciente que ya venía siendo tratado en otra institución o un paciente que se traslada de ciudad y que lo comienzo a tratar y tiene toda su historia clínica en la otra ciudad donde se atendía, voy a poder requerir a esa institución donde el paciente se atendía su historia clínica sin necesidad de argumentar el porqué, de nada más diciendo que soy el nuevo profesional que trato a este paciente y que se me mande una copia de la historia clínica. Una cuestión relacionada con esto es el acceso a las directivas anticipadas debidamente inscriptas en el registro de actos de autoprotección que está dispuesto en el marco del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, ya que en el marco notarial a las directivas anticipadas médicas que nosotros llamamos, que el Código Civil la llama así, que la Ley de Derechos del Paciente la llama así, en materia notarial se la llama actos de autoprotección. Entonces, este médico que esté tratando a este paciente que hoy ya no pueda decidir por sí y que haya emitido una directiva anticipada previa va a poder tener acceso a este registro de actos de autoprotección. Vamos ahora a ver dos derechos que me interesan sobremanera que analicemos. En primer lugar, el derecho a la objeción de conciencia, que en realidad sería el derecho a ejercer la libertad de conciencia por parte del profesional sanitario. Este derecho reconocido en la Constitución Nacional, en su artículo 19, reconocido también en la Ley de Derechos del Paciente, en su artículo 2, donde habla sobre el derecho a la asistencia del paciente. ¿Y esta ley qué es lo que establece? El médico puede dejar de atender al paciente siempre que en forma previa lo haya dejado, diríamos, traduciéndolo, en manos de otro profesional, para que este derecho a la asistencia le sea garantizado. Es decir, con la objeción de conciencia lo que la persona busca no es modificar la norma, sino que se la exima de cumplir una norma jurídica que tiene obligación de cumplir. ¿Y esto por qué pide que se le exima? Por convicciones morales, convicciones religiosas, convicciones ideológicas. El médico, en este caso, puede decidir no tratar al paciente por esa cuestión. Comúnmente se da en los casos de aborto, en los casos antes se daban los casos de ligadura de trompas también, ahora también se puede ver esto, en los casos de limitación del esfuerzo terapéutico o en los casos también de transfusión de sangre, son los casos más paradigmáticos en que se ve esto. Sepamos entonces que en una sociedad plural, lógicamente puede llegar a haber un conflicto entre el deber moral y el deber jurídico, que haga que yo tenga que procurar que este derecho
a la asistencia de parte del paciente y este derecho a ejercer mi libertad de conciencia sean compatibilizados. Y por lo tanto, ¿cómo puedo hacer esto? Estableciendo protocolos estandarizados en el marco de las instituciones donde sepamos quiénes son los profesionales que objetan en conciencia de manera anticipada, para que yo pueda prever que ante un caso específico de un paciente que solicita X tratamiento, cuáles son los profesionales que van a poder realizar. Entonces es necesario estandarizar estos procedimientos de actuación para respetar todos los derechos. Y por otro lado, en materia de derechos, vamos a pasar a esta cuestión de que el médico tiene el derecho de abstenerse de garantizar resultados en la atención médica. Esto es, la medicina no es una ciencia cierta, como todos lo sabemos. Por lo tanto, no le podría garantizar al paciente y a su familia un resultado en la atención. Es decir, aquí lo que estamos hablando es que el profesional, de manera genérica, tiene una obligación de hacer. Ahora, ¿cómo es esta obligación de hacer? La doctrina se pregunta, ¿es una obligación de medios o es una obligación de resultados? Es decir, basta con que el médico, ponga todo su accionar, todo su conocimiento, sus medios técnicos para proveer mayor salud, mayor bienestar al paciente, o es necesario que cumpla y le genere un efectivo resultado al paciente. Así como los abogados no podemos, en mi caso particular, decir que yo voy a ganar el juicio. No podría un médico decir yo te voy a resolver este problema específico de salud porque estaría yendo en contra de normas de ética profesional. Es decir, la doctrina ya es contesta en decir no puedo garantizar un resultado. Si lo garantizara estaría yendo en contra incluso de normas éticas. En los casos de las cirugías estéticas, este tema de poder hablar y garantizar un resultado ha estado muy debatido tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. Vamos a ver que tenemos fallos para un lado y para el otro y no vamos a tener una unanimidad ni una mayoría al respecto. Por eso vamos a quedar a las manos, la suerte del juzgado donde caigamos. Es decir, hay casos en los que los jueces han entendido que la cirugía estética o la cirugía reparadora, el médico en este tipo de cirugía se obliga a un resultado. Es decir, solamente se va a eximir de responsabilidad si demuestra que ocurrió un caso fortuito, un caso de fuerza mayor o un caso de culpa de la víctima. En cambio, tenemos otros casos, otros fallos, como por ejemplo, fallos de la Cámara Civil de Apelaciones de Capital Federal, donde se considera que toda cirugía por sí misma entraña un riesgo y que por lo tanto un riesgo propio a esa actividad y que la especificidad de cada persona humana hace que no podamos garantizar un resultado incluso en las cirugías estéticas. Habiendo visto cuáles son estos derechos, que no quiere decir que no haya más derechos, sino que podríamos decir que son los que les van a servir en la vida cotidiana, en el trabajo diario, vamos a pasar ahora a las obligaciones que tienen como profesionales médicos. Primero vamos a rememorar qué es lo que vimos en el nivel 1 y ver que en esta Ley de Derechos del Paciente, ya muchas veces mencionada, que tenemos que hacer la salvedad de que nuestra provincia de Buenos Aires adhirió por una ley especial a esta Ley Nacional de Derechos del Paciente, se establece un cuadro de obligaciones para el profesional de respetar cuáles son los derechos del paciente que se otorgan, como por ejemplo el derecho a la intimidad, a la información, el derecho de acceso a una interconsulta médica, a un trato digno y respetuoso, el derecho a la asistencia. Todos estos van a ser derechos del paciente que van a traer como consecuencia obligaciones para el profesional. Pero me interesa aquí ver en específico el deber de confidencialidad del médico, este deber de secreto médico, que viene establecido en esta ley nacional y ley provincial, pero que ya venía establecido en el juramento hipocrático, en los códigos de deontología, que está también establecido en el Código Penal de nuestra nación, donde se dispone una multa
que al conocer algo en el ejercicio de su profesión, lo divulgare, divulgar ese secreto, y al divulgar ese secreto ocasionar un daño, se le podría imponer una multa. También está reconocido en la Ley de Protección de Datos Personales, es decir, son diversas las leyes que reconocen este deber de guardar el secreto profesional en el ámbito específico de la medicina. La ley, por ejemplo, de ejercicio de la medicina, la 17.132, que tiene ámbito de aplicación en la capital federal y en los territorios nacionales, también establecía este deber de confidencialidad. Ahora, entendamos, este es un deber tanto jurídico como moral. ¿Qué implica, qué abarca este deber? Abarca todo lo que conozca, todo dato que conozca desde la primera cita con el paciente hasta que culmina la relación médico-paciente, todo dato que conozca sobre su salud, su vida y su vida intrafamiliar. Este deber, ¿es absoluto o podemos decir que es un sistema de secreto profesional relativo? Y es así, este es el sistema que ha escogido nuestro país, ya que en determinados casos hay bienes jurídicos mayores, de mayor envergadura, que tengo que respetar, que tengo que resguardar. Es decir, son los casos en los que se excepciona de este deber de confidencialidad, en los casos en que podemos decir que existe una justa causa. Y acá tenemos una enumeración de estos casos en que el médico podría revelar este secreto profesional. ¿Cuándo son? Cuando tenemos el consentimiento del interesado, del propio paciente o de sus representantes, ahora vamos a ver. Cuando existe un caso de peligro para la salud pública. Cuando una disposición legal me lo dispone, por ejemplo, la ley contra la violencia familiar. Si yo tomo conocimiento que un paciente mío es víctima de violencia familiar o de violencia de género, específicamente esta ley provincial me dispone que tengo que denunciar esta situación, quiera o no quiera el paciente. Otra cuestión es los casos de requerimiento judicial, cuando me llaman a dar testimonio por haber tomado conocimiento de una determinada situación al atender a un paciente. Es decir, cuando este paciente que atendí, por ejemplo, está incurso en un delito de robo, de hurto, de lo que fuere. Otro caso de excepción es el estado de necesidad, el llamado estado de necesidad. Esto es, cuando yo, dando a conocer la situación de salud de una persona, un dato específico de una persona, prevengo un mal mayor que al no darla a conocer. ¿Cómo es el caso? Ejemplificando, cuando yo conozco a una persona determinada, que la puedo identificar, que corre riesgo su vida o su salud. Esto es, por ejemplo, riesgo de contagio, de enfermedades de transmisión sexual. Pongo en conocimiento del cónyuge, de la pareja, esta situación que el paciente no le quiere dar a conocer. Allí estaría relevado de guardar el secreto profesional. Vamos ahora a otra cuestión relativa al deber de guardar el secreto profesional. Y esto es la colisión de dos derechos. En primer lugar, el derecho a la intimidad del paciente y el derecho a la imagen del paciente, este derecho que hoy reconoce nuestro Código Civil y Comercial de manera específica, ha incorporado el derecho a la imagen. Y por otro lado, el derecho a brindar información, ejercer una profesión por parte de un periodista. Aquí estaríamos en dos derechos que entran en colisión. ¿Qué sucede cuando me requieren información de parte de un medio periodístico, de prensa o lo que fuere sobre un paciente? ¿Qué es lo que tengo que realizar? ¿Qué es lo que debo realizar para prevenir una responsabilidad? Debo pedirle el consentimiento a ese paciente o a su familia si este paciente no pudiera consentir, no estuviera competente para, en ese momento específico, dar el consentimiento. ¿Qué ha pasado? Y vamos a poner un caso específico, ejemplificativo, que ha llegado a nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación con esta contraposición de derechos. Y este es el caso de Balbín, de Ricardo Balbín, donde publicaron en la tapa de la revista Gente una fotografía del doctor en estado agonizante. Luego de fallecido, el doctor Balbín, sus familiares, es decir, su cónyuge y sus hijos, iniciaron acciones legales contra la editorial antes llamada Atlántida, hoy la revista Gente, para pedir la reparación de los daños que le había ocasionado la publicación de esa fotografía. Entendían que se había violentado el honor de esta persona, la intimidad de esta persona y de su familia. ¿Qué es lo que alegaba el medio de prensa? El medio de prensa
decía, especificaba que estaba en el medio de un ejercicio regular de un derecho y que se trataba, al tratarse de una persona conocida, existía un interés general en dar a conocer las imágenes de esta persona. Claramente, la Corte acá le hizo lugar a esta familia, entendiendo que se había violentado este derecho a la intimidad, este derecho a la imagen, y que por tratarse de una persona conocida, no tengo que dar a conocer situaciones que no hacen a el por qué es conocida esa persona, ¿sí? Sino que solamente voy a poder dar a conocer sin el consentimiento de esa persona, ese famoso, diríamos entre comillas, cuando se trate de la actividad por la cual es conocido. No así cuando me entrometa en su vida íntima o familiar. Es decir, este derecho a la imagen, el derecho a tomar la imagen de una persona, a captar, y el derecho a reproducir la imagen o la voz de una persona requiere el consentimiento previo, salvo ciertas excepciones, como por ejemplo cuando estemos en una situación de una cuestión científica, cuando quiera dar a conocer una cuestión científica, cuando esté en el marco de una cuestión cultural o cuando sea el ejercicio regular del derecho a informar. Y es aquí, en este ejercicio regular del derecho a informar, esta excepción a que no requiere el consentimiento para poder brindar la imagen de la persona, es aquí en este caso donde voy a tener que tener mayor cuidado si estoy ejerciendo este derecho a informar y si entro o no en esta excepción que la ley me otorga. Me interesa así hacer referencia, y nos vamos para atrás, a esta cuestión de el deber del médico, y ahora sí ya para finalizar, sobre la obligación de denunciar delitos perseguibles de oficio, ¿sí? Delitos como por ejemplo delitos contra la vida o la integridad física o psíquica de la persona. El galeno que toma conocimiento en ejercicio de su profesión de este tipo de delitos tiene obligación de denunciarlo por tratarse de un delito perseguible de oficio y por tratarse del ejercicio de su profesión, de tomar conocimiento en el ejercicio de su profesión. Es decir, estaríamos también en el marco de una excepción al deber de confidencialidad. Esto está establecido en nuestro Código Procesal Civil y Comercial, esta obligación de denuncia por parte de los profesionales médicos cuando toman conocimiento de un delito de acción pública. No así en el caso de los delitos de instancia privada, ¿sí? En aquellos delitos es necesario que la propia persona sea la que decida iniciar este tipo de acciones. Bien, bueno, estos han sido entonces las principales obligaciones de los médicos en el ejercicio de la profesión. Sobre estas cuestiones de las obligaciones y los derechos les vamos a dejar material sobre tanto de jurisprudencia como de doctrina nacional para que les sirvan al ejercicio de su profesión el enterarse a qué estamos obligados y a qué tenemos derecho en el ejercicio de nuestra profesión. Como vuelvo a repetir, en el caso de los derechos, en el caso de las obligaciones también, hicimos una breve síntesis de cuáles son las más importantes que tenemos que saber para realizar un ejercicio de la profesión acorde a nuestra normativa vigente, nuestro ordenamiento jurídico nacional. Muchas gracias.